Bueno, es difícil de determinar, pero ciertamente la voz que canta una canción o que narra una historia o que juega con el bebé con una canción acompañada, está haciendo un uso de la lengua distinto, y esas diferencias el bebé las puede reconocer. Él reconoce cuando le están hablando para indicarle algo del espacio donde está, o cuando esas palabras tienen la intención de jugar con él, ¿no? O de ofrecerle algo distinto por el tono, por el ritmo, por la rima que pueden tener en algunos casos. Por supuesto que un bebé es muy pequeño para manejar el concepto de literatura. Sin embargo, él tiene la sensibilidad suficiente para distinguir cuando hay un elemento que le produce un cierto placer físico y estético en cuanto todavía no puede desarrollar ese concepto. Entonces, en la diferencia de comunicación de sus adultos significativos, él distingue una cosa de otra, porque además regularmente esas pequeñas piezas literarias de la tradición oral vienen acompañadas de un juego o de una situación física de contención que es distinta, por ejemplo, al momento de cambiarle el pañal, por ejemplo. Entonces, esos juegos que hay para la cotidianidad del niño tienen una forma particular que él puede reconocer. Sí, bueno, en principio el niño pequeño, cuando ya tiene una mayor percepción armada de la realidad y tiene ya más desarrollado el uso de la lengua, él puede manifestar qué piensa o qué siente, o puede generar unas ciertas imágenes a partir de esas figuras que le cuentan antes de dormir. Eso queda siempre en el inconsciente y de alguna forma se puede llegar a manifestar si hay una situación en la que él puede relacionar esa figura con algo, con una imagen, con una experiencia física, con una situación que él esté viviendo, y puede fusionar todo eso para generar una experiencia emocional que puede ser intensa o no, dependiendo de cómo haya vivido el vínculo con ese personaje extraño. Lo puede vivir desde el temor, lo puede vivir desde el humor, depende también de cómo lo haya recibido del adulto que lo atiende. En líneas generales es muy curioso que las canciones de cuna tengan esos personajes o que hablen de cosas difíciles o de temas complicados. Por alguna razón, culturalmente la humanidad ha desarrollado ese tipo de canciones, al parecer una forma primero de ayudar a calmar a la madre o al que está atendiendo al bebé, para que el bebé también se calme, pero además es también como una cierta forma de comunicar situaciones de la cotidianidad o de aproximar al bebé a unos primeros personajes ficcionales, que también están en otro tipo de canciones, porque por ejemplo en las canciones para jugar también hay ciertos personajes, ¿no? La diferencia puede ser que en las canciones de cuna el personaje está un poco más alejado. En las canciones de jugar involucras al niño y a veces asumes que él es uno de los personajes de la canción. Entonces bueno, es un poco un juego también de representación allí con el niño pequeño. Cuando un niño ha vivido la experiencia de la lectura y de la lectura literaria en particular de una manera gratificante, él sabe que eso es algo que se puede comunicar a otro. Así como él lo recibió, él lo puede entregar también. Entonces, bueno, es muy frecuente que en grupos de niños que tienen vínculo con la lectura reciben a uno que es nuevo en ese grupo o que no ha tenido participación con algún tipo de libro, ellos lo conducen a donde están esos libros, le muestran sus libros preferidos, intercambian opiniones. Es una manera interesante cómo entre pares se promueven el acercamiento a la literatura. Por supuesto, cada uno va a proponer el tema o la historia que más le guste. Lo importante es poder comunicarle al otro, transmitirle al otro esa posibilidad de sentir algo con un texto literario. Eso es bastante común, la verdad, pero indiscutiblemente requiere de un mediador que ha logrado que este niño haya tenido un acercamiento amable a la literatura, que haya sido una experiencia gratificante que le permita a él sentir que allí en ese libro hay algo que le significa, que le produce algún tipo de bienestar emocional. Bueno, la literatura de tradición oral, que son estos pequeños poemas y canciones, le aportan al niño la posibilidad de entender la representación simbólica del cuerpo.
Entonces, no es mi cuerpo solamente, es la palabra que se refiere a mi cuerpo. Y es la palabra rimada en una pequeña historia que hace referencia a lo que yo puedo hacer con ese cuerpo. Entonces ya es uno de los muchos ejercicios de vínculo con la capacidad de simbolizar que tiene el niño pequeño y que le puede ofrecer la familia. Cuando el niño pequeño no tiene la posibilidad de que alguien le ofrezca alguna forma de literatura de tradición oral o de literatura impresa, pierde algunos elementos de esa capacidad de simbolizar y de comprender que una cosa es la realidad concreta y otra cosa es la representación de esa realidad. Eso no significa que ese niño no va a tener más adelante la capacidad de desarrollarlo, ni que va a quedar impedido para toda su vida, pero sí le estás quitando ese proceso de evolución tan acelerado que ocurre en la primera infancia, la posibilidad de tener eso ya incorporado de una manera más natural. Además de que el hecho de compartir con los niños, de ofrecerles esas formas de la oralidad, también son una manera de hacerle entender que es una persona aceptada en su contexto, que es una persona que está recibida con afecto, que ese adulto le está compartiendo parte de su propia historia, de su propia infancia, y ese vínculo emocional que debería ser muy fuerte para el niño, pues si no está, genera un vacío en la psique que, bueno, no sabemos más adelante cómo se podrá compensar. Curiosamente, Venezuela ha tenido una tradición muy larga en diseño en todas las áreas. Y en el ámbito del libro para niños ha tenido un desarrollo muy importante, solo que en los últimos años ha decaído un poco por la situación del país. Pero aún así hay unas obras muy interesantes. Por ejemplo, está la diseñadora Menena Cotén, que tiene unos libros maravillosos para niños pequeños y para niños un poco más grandes, donde hay una síntesis muy interesante de objetos, de situaciones, de personajes, incluso de emociones. Es una capacidad de representar una emoción con elementos de diseño en un libro. Hay también un surgimiento de nuevas editoriales, cosa muy curiosa, pero muy interesante. Claro, la producción es pequeña, porque no se puede hacer de otra manera, pero hay nuevas editoriales con una conciencia de que el niño tiene la posibilidad de comprender lo que se le propone desde la ilustración, desde el diseño, desde el concepto del libro. En Venezuela la producción de libros para niños desde el ámbito editorial tiene ya cerca de 40 años, un poco más de 40 años. Antiguamente lo hacían algunos entes públicos, Bellas Artes o el Ministerio de Educación, pero ya a partir del 70 empieza el movimiento editorial específicamente para niños con una conciencia de los referentes culturales locales, de la importancia de que la lengua se parezca a lo que conocen los niños, que los contextos sean similares a los que conocen los niños. Eso ha variado un poco, también ha habido mucha traducción, ahora no hay tanta, pero esa tradición en diseño creo que ha tenido un impacto importante porque hay una conciencia de lo que es el discurso y hasta de los materiales que se utilizan. Entonces me parece que es muy valioso. Cuando las cosas puedan mejorar, yo supongo que habrá una producción un poco mayor, un poco más compleja también. Pero sí, en el país siempre ha habido, desde que comenzó la producción editorial, ha habido esa conciencia de cómo el objeto libro, desde la tapa, está comunicando algo al lector. Yo no sé si hablar de seriedad, yo creo que más hablar de costumbre, incluso de tradición. Es muy frecuente que el niño tenga espacios para dibujar, para hacer un libro artesanal. Por ejemplo, las salas infantiles de la red de bibliotecas públicas tienen muchísimas propuestas para hacer libros artesanales con niños de distintas edades. Entonces hacen libros de cartón, de tela, de distintos materiales, y ellos mismos construyen la historia y elaboran el libro. Yo no te puedo decir si eso va a tener un impacto o no en lo que ellos hagan más adelante como lector, o si va a tener la posibilidad de desarrollar ese niño algún tipo de actividad vinculada con el libro, con la edición, pero ciertamente
esa vinculación cercana con la manifestación del lenguaje visual en el espacio, la comprensión de un espacio que requiere una lógica para construir una historia con imágenes, se empieza muy temprano ya. ¿Hasta dónde llega? No lo sabemos todavía porque no se ha hecho un estudio formal, pero desde la primera infancia ellos tienen la posibilidad de hacer eso. De hecho, más bien a veces nos parece que nos excedemos un poco con ese tema. O sea, todo implica un dibujo, todo implica hacer alguna actividad con las manos que se relacione el color o las formas. Pero bueno, sí, es una presencia permanente. En realidad, el tema de los patrones estaba centrado básicamente en la narrativa y cómo el texto narrativo tiene que ver con las maneras como el niño vive su cuerpo y se aproxima al mundo. Entonces, por ejemplo, el patrón más sencillo, que es el lineal, está vinculado, por ejemplo, con las funciones digestivas. Entonces, el niño pequeño tiene un trayecto interno que empieza en un punto y termina en otro. Y eso tiene un contenido psíquico que le permite de alguna forma vincularse o entender ese patrón lineal. Está, por ejemplo, el patrón circular, donde la historia empieza en el mismo punto, termina en el mismo punto donde empieza, y eso está vinculado con los ciclos que vive el niño pequeño todos los días. Entonces hay un momento para bañarse, hay un momento para cambiarse, hay un momento para comer. Esa estructura que es una de las que les permite a ellos tener seguridades profundas, porque yo tengo la certeza de que mañana voy a estar otra vez así, voy a volver a recibir lo que necesito, y así se evita que haya una incertidumbre instalada allí que genera ansiedad en el niño pequeño. El niño que no recibe una atención en estructuras de ciclo se siente muy estresado porque no sabe qué esperar, no sabe si lo van a alimentar, no sabe si le van a quitar la incomodidad del pañal sucio. Eso va minando un poco la psique del niño y también genera unos conflictos que se van a manifestar de alguna manera en el futuro. Certo. Bom, em relação, você falou na terça-feira de tradição oral, poesia de tradição oral, e agora vai abordar muito assim, literatura, edição e design, que toca muito no mercado editorial em busca de novidades, né? Parece Sim. dois polos da literatura para crianças. Sim. Queria que você falasse como esses polos se conectam ou poderiam se conectar de maneiras más productivas, interesantes para las crianças. Sí, bueno, lo más inmediato es que buena parte de la tradición oral ya está pasada al libro como objeto. Entonces, si la familia no pudiera ofrecerle eso al niño porque no sabe o porque no lo recuerda, de todas maneras los libros pueden ofrecer esa posibilidad tanto a la familia como al niño, porque indiscutiblemente tiene que haber un mediador. Y estos libros de tradición oral tienen regularmente un concepto muy pensado para el niño pequeño, en formatos pequeños, en cartoné, con unas ilustraciones que puedan ser reconocibles para el niño pequeño, que además pueden tener elementos de humor que ellos pueden comprender. Por ejemplo, en Venezuela hay una colección completa para niños de menos de 3 años, con historias y canciones de la tradición popular. Y hay por lo menos 2 recopilaciones de canciones de cuna que vienen con un CD que lo puedes escuchar en la casa. Entonces, bueno, esa tradición oral está pasada al formato libro con toda la concepción de la importancia del diseño, del material, del formato, de la paleta de colores. Todo eso está incorporado allí, porque de todas maneras es una forma literaria que se le ofrece al niño. Entonces, bueno, si no te viene por la tradición, te puede llegar a través del objeto libro, a través de la lengua escrita, que también le pertenece al niño pequeño. Además de eso, hay también algunas propuestas en las que se juega a cambiar algunas formas de la tradición oral. Por ejemplo, hay propuestas en las que se toma una canción y se le hace una historia completa, como para contar qué pasó antes de que sucediera la canción, ¿sí? O se hace un cambio, por ejemplo, se cambia el final de la canción o del relato y se le da un giro humorístico.
O sea, hay mucha posibilidad de juego de esa forma en la edición de libros para niños. Yo creo que lo importante es que se le pueda ofrecer al niño de la edad que sea la mayor cantidad posible de experiencias estéticas con la literatura y con la imagen, porque eso va nutriendo su mundo interior, su capacidad para reconocer elementos del lenguaje visual, para entender las claves del lenguaje visual, y eso le permite comprender entonces ciertos elementos que tienen que ver con la emocionalidad de los personajes en la imagen. Creo que eso es muy importante y tiene que haber una convivencia de las dos cosas, ¿no? Lo ideal sería que la oralidad viniera por la vía oral, pero no siempre puede ser así, entonces bueno, no pasa nada, igual están los libros. El problema es cuando la familia no tiene acceso ni al libro ni a la tradición oral, y esas cosas suceden por situaciones sociales que les impiden a ellos tener acceso. Allí se le toca entonces a la escuela y a la biblioteca hacer un trabajo mucho más profundo. Para mantenerse al margen del término censura, lo que nosotros regularmente proponemos es que el mediador trabaje con los mejores libros, así sean pocos, que sean los mejores, para que ya el niño pueda ir desarrollando un criterio y conozca cuando hay un libro que realmente transmite o propicia una experiencia intensa, que le deja una resonancia, que le pide volver a él. Eso se lo ofrezco yo como mediador al niño, pero yo no le voy a, si el libro está allí, yo no le voy a bloquear el acceso. Si yo me encargo de las adquisiciones de la biblioteca, yo seguramente no voy a comprar ese libro. Voy a invertir el presupuesto exiguo de la biblioteca en comprar lo mejor. Pero si estamos en una escuela, por ejemplo, en esos preescolares que hay allá, en los que los padres llevan los libros, bueno, tal vez yo no use ese libro para leer con los niños, pero lo dejo ahí para que lo explore, porque de todas maneras el mismo es parte de la práctica de vincularse con el libro como un objeto cultural de lo cotidiano. Entonces, claro, te digo, yo no lo recomiendo, yo no lo utilizo, pero tampoco le prohíbo al niño que se acerque ni le cierro el paso, porque también tiene derecho a comparar, a contrastar, a ver, oye, a lo mejor no puede explicarse cuál es la diferencia o por qué siente algo con uno y con el otro no, pero eso va quedando allí y de alguna forma va desarrollando su criterio sobre la estética y sobre la calidad del libro. Bueno, en el caso del niño me parece muy cercana la concepción, porque si algo hace el niño es generar sus propios recorridos. Y en el caso del libro, pues ellos hacen sus propios recorridos de lectura, escogen qué les interesa, qué no, se detienen en aquello que les produce algún tipo de efecto, vuelven atrás, sueltan, cambian. Esa libertad con la que el niño pequeño explora tiene mucha vinculación con este concepto de la deriva, que es ese movimiento libre que aún en su libertad va generando un mapa interior de la experiencia vivida. Eso con respecto al niño, pero con respecto a la producción del libro para niños, me parece que está muy vinculado con la experimentación de quien produce el libro. O sea, tener conciencia de quién es tu público, de qué es lo que tú sabes y puedes hacer y cómo experimentar con eso, para que las experiencias que propongas sean siempre novedosas, diferentes, que tengan la posibilidad de ver las cosas de una perspectiva distinta o inusitada. Entonces, me parece que tiene mucho que ver con ambas cosas, con la producción, pero también con la recepción del libro y de la literatura en general, porque es el libro que deja al niño impactado de alguna manera, se queda en su interior y se va a comunicar con otras lecturas, con otros libros, y eso va generando una estructura que le permite a él componer otras historias y otras narrativas de sí mismo a partir de esas experiencias vividas con la lectura. Tá bom, era isso. Obrigado. A la orden.